Desde el Festival Jazz Cádiz, esta es la última actividad que hacemos del fórum aquí en la universidad. Muchas gracias a la Universidad de Cádiz y a Eléctrica de Cádiz que nos ayudan en este fórum. Muchísimas gracias a AJO por colaborar con nosotros en la traducción hoy de inglés a español, y a Celine, que no se encuentra presente, Celine Gagne, que nos ha ayudado con el contacto con la persona con la que vamos a hablar hoy, que es Samer Yaradat. Os voy a hablar brevemente de su trayectoria porque va a ser él el que hable hoy con nosotros, porque bueno, va a ser una cosa así un poco interactiva. Samer Yaradat es músico y es empresario palestino. Actualmente está afincado en Ramallah. Tiene una larga experiencia en gestión musical, cultural y empresarial. Se formó como músico y en gestión empresarial. Entonces, sobre su trayectoria, él tiene experiencia a nivel internacional en proyectos de cultura y de música, entre ellos en algunos proyectos como Arabi Garbi o Music Without Borders. En 2010, hace 14 años, él fundó una productora de música, se llama Jafra Producciones, que actualmente dirige junto con un equipo. Si queréis mirar su página web, se ve, está muy bien, explica muy bien lo que hacen, y trabajan sobre todo en la industria musical palestina, intentando que la música palestina, pues apoyarla y exportarla fuera de las fronteras, de sus fronteras. Ellos además representan, y en concreto él es el manager de una banda palestina muy conocida que se llama Le Trio Joubran, que yo lo pronuncio fatal, él lo va a decir ahora mejor y nos dirá, nos mostrará música, etcétera. Pero es una banda que hace música folclórica palestina y es conocida y programada a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Es una banda muy consolidada y muy representativa de su música. Y él, en el verano, en septiembre de 2023, desde su productora hicieron un evento llamado Palestine Music Conference, en el cual pues, se hablaba del tejido de la música en Palestina. Esto fue en septiembre del 23, pues una fecha, como veis, un poco clave en los recientes eventos. Entonces, desde Festival Jazz Cádiz tenemos mucho interés en conocer lo que ocurre en este territorio. Se conoce poco, creemos que debe conocerse más, y bueno, hemos hecho este contacto con Samer y ahora le vamos a ir preguntando un poco para que nos cuente sobre la escena. También escucharemos algo de música. Si os surgen preguntas, decirme y se las vamos trasladando. La cosa es pues aprender hoy y conocerlos un poco más. Muchas gracias. Ok. Samer, you hear me now? Yeah, I hear you very well. So I did present you in Spanish. Okay. Thank you so much. So we are going to start talking about the diversity of the music scene in Palestine. You were telling me that you find different styles of music nowadays. So show us a little, or talk of us about this Palestinian scene of music. Yeah, thank you so much. First of all, thank you for inviting me and give me this opportunity to talk about the music industry in Palestine, which is something very important for me. I have to say that always Palestine has a lot Palestina of tiene una gran diversidad diversity in terms of en nature. términos So de you can see the naturaleza. coast, Tenemos the la mountains, costa, the el desert desierto, in las a very small montañas area. en una zona muy pequeña. And you can Y esto see también queda this plasmado en reflected la in the música. music. You can Se ven see las the diferencias differences en in la the música music entre between estas these áreas, areas, entre between el the desert desierto and y la costa, por ejemplo. the coast, for example. Talking Si about hablamos the de la diversidad diversity in en Palestine, Palestina, should be diverse or separated tenemos between que hablar before de Nakba antes and de la after Nakba y Nakba. después de la Nakba. When we had La Nakba Nakba in fue en el 1948, 1948 before that y it was antes de eso completely different era phase algo than totalmente after the distinto. Nakba. Antes de la Before the Nakba Nakba, there había was una a very escena muy active activa, scene, and one of the most y uno de important los libros más books written importantes que se escribió documented this area documentando is esta Wasef área es Johariya, de Joharia, who led the Ottoman and que the hablaba de la British ocupación occupation, and he británica documented all y the period documentó in este terms of periodo en music, términos and musicales. he described that
how y the active describía lo scene activa was que era there, la escena, especially en in the especial en north el of norte de Palestine, Palestina, because there was a lot porque of había también facilities, infrastructure instalaciones like como theaters, teatros, like salas, a lot of facilities to make the music scene lugares para que la escena active musical and very, estuviera very activa y fuera dynamic. dinámica. Actually, the north of El Palestine, like norte de Haifa and Palestina, Akka, Haifa y otras áreas, era was a hub un for punto all de the encuentro musicians para from músicos de Iraq, from Irak, Jordan, from Jordania, Syria. Siria. There were a lot Había of concerts, muchísimos live shows, conciertos, productions, etcétera. etc. And there were, for example, two of the most Y active dos de and las important radios más radios in the importantes Middle East, called Palestine Radio de and Oriente Jerusalem Medio, Radio. la Radio Palestina y la And their radio role de were like Jerusalén, beyond a radio, they were eran like a más que hub for radios, eran puntos de inviting and encuentro producing a donde lot se of escuchaba music música de in distintos different géneros. genres. And I can say, I can confirm Se lo puedo personally confirmar because personalmente porque I have listened to a escuché huge content from muchísimo this contenido archive, del archivo de estas and I was radios y really me shocked sorprendió by the muchísimo la diversity and diversidad the y la level of calidad de quality estas of these producciones, productions. Still, until que now, incluso hasta ahora all este this archive archivo exists and existe y documented in the documenta la Palestine música palestina. archive. So that period En ese produced a lot periodo of also talented también musicians había who muchísimos has a músicos very big talentosos visions. con sus visiones. And Después de after the la Nakba, Nakba, la mayor most of parte de them ellos dejó left Palestina Palestine to neighborhoods y se fueron like a Iraq, Irak, Jordan, Siria, Syria, Lebanon, Jordania, a otros etc. A lot of países. countries, And actually, De hecho, after después the de la Nakba, Nakba, hubo it was a ahí un gap vacío, because porque la mayor most parte de of these estos músicos, musicians, y and saben because the que Nakba la Nakba started empezó from the desde el north, norte, so entonces la mayor parte most de of ellos them estaban were allí there. So localizados most of them out of y muchos dejaron Palestine after Palestina Nakba. después de la Nakba. And at that En ese period, periodo, como there les was a digo, gap. hubo un vacío. But they continued after Pero después de la Nakba, Nakba, their work siguieron trabajando desde otros from países other countries, and there was like y había big names grandes nombres actually, como like Aji Hamash, Rafi al-Khammash que es is uno one of the let's de los say mejores greatest músicos musician who actually que, built de the hecho, scene in Iraq. construyó la escena musical en Irak. And there was big Había names as también well in grandes Lebanon, nombres in en Jordan, etc. Líbano, Jordania y estas These radios que les radios mencionaba also, antes, por for ejemplo, la example, radio de Jerusalem Jerusalén Radio switched to pasó a estar Cyprus, en Chipre, but the effect pero and the role su is efecto completely y su different. papel fue So totalmente distinto. Esto fue it was a catastrófico. catastrophic. At that En point, I ese think there momento, was a different story because la the ocupación Israeli occupation israelí tried to intentó steal and change the robar la narrative, narrativa y and cambiarla. that was Este fue a un challenging periodo period where que fue todo some of un the desafío. musicians in the West Bank and some of the musicians Muchos in the North músicos live in vivían en unnormal situaciones situation, no normales. that period continued Y esto siguió until hasta the la first primera Intifada, intifada, where donde muchos a lot of músicos musicians started empezaron initiatives iniciativas like conservatories, like como music puntos hubs, etc. musicales. And at that period, Y en we ese started to momento see empezamos a ver a kind of una escena scene musical. where there is a guy in the Veíamos street a un tipo en walking and la calle holding con oud el or laúd o con holding musical un instrumento instruments. musical. So by time this Y scene esa escena becoming more and fue more advanced evolucionando until the Oslo Agreement in 1993 hasta los or acuerdos de Oslo en el where there was 93, like an agreement between the donde Palestinian hubo un Authority acuerdo entre and la Israeli. autoridad palestina At e that time, Israel. there En was ese like momento, an authority for the Palestinians el pueblo palestino over tenía una the West autoridad Bank, en Cisjordania, which is fake. But I mean, algo falso, pero
in general, En términos at that generales, time, I en think ese there was momento creo que more había una active escena scene. más Until now, activa you can see really y a se lot of veía diversity in terms of diversidad en genres. términos So you de can see géneros a musicales, lot of jazz experiencias experiences, a jazzísticas, lot of jazz proyectos de projects, jazz, rock, de electronic rock, scene, hip de hop, música classical music, electrónica, oriental. So oriental. Es algo muy it's very diverso. diverse. And nowadays, Ahora, I have to he say de and I have to decirles que confirm la that the diáspora, diaspora, the Palestinians los living palestinos y outside palestinas que viven Palestine, fuera del play a territorio very palestino, big tienen role un gran in papel en advancing and la evolución de developing the la industry of the music in industria musical Palestine. palestina. The Las communities of the comunidades Palestinians del living in pueblo palestino diaspora en la is diáspora really son big, muy grandes considering y a son huge community, for example, comunidades in enormes Chile, en in Chile, en USA, países in the árabes, Arab en Estados countries Unidos, like en los Lebanon, países árabes Syria, como Jordan. So Líbano, a lot of Jordania. Hay muchos Palestinians living palestinos y there. palestinas viviendo allí. These Y communities living estas in the past comunidades actually, viven and un they poco en el see pasado y ven the la Palestinian música music palestina desde otra different perspectiva, than más musicians and allá people and de communities los inside músicos Palestine. y las comunidades dentro de So by Palestina. time there was a lot of Palestinians living outside, Muchos affected palestinos by y different palestinas que viven en cultures la according to diáspora se where ven they live, afectados por distintas and culturas, Palestinians dependiendo de dónde estén inside viviendo. Y Palestine palestinos y palestinas que viven dentro de trying to Palestina develop intentan and to desarrollar y hacer do música music also from también desde una a global perspectiva global perspective, y se ven affected by the afectados por la globalization and the digital globalización age we y la live era now, and tecnológica technological en la que vivimos. advancement. So I can Entonces say puedo that there decir are que hay two como scenes, dos escenas, una one fuera de outside and Palestina one y otra inside, dentro. and Ambas both of them comparten share a lot of rasgos, things, but pero no not son exactamente las exactly the mismas. same. Yeah, this is in Esto general. sería, Marina. Espero que I esté hope the funcionando la translation is interpretación. good and you hear me. Huh? You were just saying about the two scenes, that there's a scene out of Palestine and a scene in, and they are different, you said, right? Yeah, in a bit. Yeah, in a bit Sí, son un different poco because distintas. Maybe we can talk a little about that. yeah, definitely, Marina. It's all about Se the trata Palestinian de que las communities living comunidades in the palestinas que diaspora viven en la is diáspora, completely now we have the fourth generation for ahora the estamos Palestinians viviendo inside, la for example, cuarta generación in Chile or in de USA or in Lebanon. palestinos en This Chile, fourth Estados Unidos generation o el Líbano. Esta cuarta generación a very has the same vision as for their families. comparte la They are visión de sus very familias y connected to the están muy Palestinian narrative and conectados con story la for sure. narrativa y la historia de But Palestina, their perspective pero about su the perspectiva music, sobre la I can música say, is a bit les puedo decir que different es algo because distinta, the time for them stops porque para ellos when they el left tiempo Palestine. se detuvo cuando For example, in dejaron 1948 or Palestina en el 48 o 1960, en el año 60. it's not same as for No es us, lo mismo que because para for us, nosotros y the nosotras, musicians porque living para in quienes vivimos Palestine, en Palestina, they see how is the development vemos of the cómo music evoluciona la over música con time. el tiempo. For example, before Por Nakba, ejemplo, after Nakba, before antes de Intifada, la after Nakba, Intifada, después, antes de la and Intifada, después, we see how is the development, for vemos example, over the los folk avances, music, por ejemplo, en música folclórica, which is something for the que diaspora es they can't algo see. que They en la see it diáspora no ven. exactly in a very classical, typical Lo, way. tiene una perspectiva So, for clásica example, y when we tradicional. go perform Entonces, si vamos a actuar, folk music in vamos a tocar música USA, folclórica en Estados Unidos, sometimes we have this hard discussion tenemos with estos people debates there. acalorados They con don't las want to personas hear allí porque this folk no tunes quieren in escuchar this way, in this modern way, esta or in this. fórmula moderna They want del to hear it folclore. as they Quieren left escuchar el Palestine, folclore de cuando dejaron and Palestina. the way how they see the Y identity of the music, cómo and the ven way la how they identidad see the musical
the music itself y la is a música bit en sí different. misma So es un by poco time distinta. the activists inside Palestine Entonces, and activistas outside dentro y Palestine, they fuera de developed Palestina the concept of music in han different desarrollado ways. los conceptos musicales For me, en I can distintos see it in a caminos. positive Creo way, que tiene algo but positivo, I always think, pero Marina, about siempre pienso en the la identity of the identidad Palestinian de la music. música palestina. For Por ejemplo, example, I always try to siempre expect intento what does it mean ver Palestinian in qué music significa la música palestina after Palestine will be free cuando for Palestina sea for a liberada boy from the fourth para generation in una Chile, cuarta and he generación or she will come to de Palestine palestinos en and Chile, meet someone from here. si vienen I a think there are Palestina two y different, conocen a completely alguien de aquí. different Creo que son perspective. perspectivas distintas. And from one side, I can see this Por rich un lado, diversity veo will que bring more esta diversidad richness for the identity. aportará At the same riqueza time, a I la can see identidad y por otro there will lado, be veo que some difficulties and también some issues. habrá dificultades y problemas. Always we have to mention, Marina, the pressure of Cabe the mencionar politics over la the presión culture, de la política sobre la because cultura, Marina, it's so hard, porque es and muy sometimes, duro. as I mentioned in the Y beginning, como dije al principio, the identity of the music la identidad take its de la root from the música politics. tiene su raíz en la política. And this is like a very tricky thing that Y most of esto the musicians and es algo activists complicado que la mayor parte face, de músicos y because they activistas se recognize enfrentan a ello, themselves as porque se reconocen Palestinian musicians, como and músicos we really palestinos by o time músicas palestinas has a lot of pressure from the politics y over their music, sienten la and the presión de la identity política is not sobre su their música. identity Y actually. esa And identidad quizás I no es la think this is suya one of the real. most challenging Creo que points uno de and los things puntos más that we are complicados a los que nos facing as enfrentamos como musicians under músicos occupation bajo la is the ocupación es identity, la because identidad, sometimes musicians porque a veces can't live normal, los músicos no they pueden believe, vivir con they normalidad, don't believe they can do a no composition or pueden can do something componer normal as other de una musicians manera all around the normal world. como They otros feel músicos del mundo. always they Siempre have to sienten que tienen defend, they que have defender, to be related que to tienen que politics and to mantener el homeland. vínculo con la política, This kind of con situation creates el pueblo palestino. a very complicated Y content esto crea un that is contenido not related to the musicians complicado themselves. que no tiene el vínculo con So los músicos I think en sí mismos. in the past 20 En los years últimos 20 things have años changed las cosas a han bit, cambiado un poco and there were a lot of y awareness that ha habido mucha we as a musician concienciación should de be que como músicos musicians, somos and músicos. if you want to show and to for other people to import your Si project, quieres mostrar they tu have to proyecto import it e according to mostrar tu proyecto a otras personas their y respect for your que lo project, importen, because tienen your que project respetar deserve tu to be on the proyecto, stage porque tu and proyecto deserve to merece be estar en escena, with this sobre el kind of escenario. vision and dialogue. Desde esta perspectiva y con este We saw diálogo, how the musical hemos visto projects in cómo los Palestine proyectos becomes musicales en more Palestina advanced and avanzan dealing with themselves from a music y perspective, not entran más en from la perspectiva Palestinian musical perspective, más que la because palestina, I do porque believe that music is creo beyond que la homeland, música va más allá beyond de la borders, patria, más allá de las and it's fronteras much more y es stronger. mucho más So fuerte que todo eso. we can represent Entonces, our podemos case, we representar can talk nuestra about causa, our case podemos hablar de much nuestra more causa stronger if we con una have voz serious más projects and serious fuerte si music that tenemos deserves to be proyectos on the stage. serios que están sobre el Okay, thank escenario. you for all that information. And we were thinking about if you can give us some names or Porque nos- examples about what you are talking about, and maybe there are musicians or projects that represent these different lines that you are talking about in folk music or in other styles. I don't know if you can help us to know some examples or names. Or we can even hear some music if you want.
Yeah, sure, my pleasure. There are Por actually a supuesto, lot of names in con different gusto. Hay categories, but muchos I can show nombres you en distintas some categorías. music. Les voy a One of them I give a mostrar lot of respect, algo de música. which is Trio Gibran. Está el Thank you. I trío mentioned this Joubran, at the beginning. que lo has mencionado Trio al Gibran principio is y one of the respeto mucho bands esa from formación. Nazareth. They are Es una from the banda fourth de generation Nazaret, of a family who cuarta is making oud generación and de familia que construye specializing in laúdes making the instruments. y que está So especializada these three en esa brothers started their journey lutería. 20 years ago, and Son now is hermanos, becoming nos one of the conocemos most desde hace famous 20 oud años band y in ahora the es una de world. las bandas más They famosas are del mundo. playing ouds trio, Tocan el and they laúd do en trío compositions. They do all their composition, and y it's for hacen me todas sus the sound is very composiciones unique y because para mí su sonido you es can't actually único categorize the music porque no in one entran en genre. So ninguna categoría you de can't género consider it musical. oriental or jazz or Sufi or spiritual Tiene or other. oriental, espiritual, And jazz, sufi its uniqueness have this kind y esta singularidad of identity. So I can show es you una muestra de identidad. a piece Les from voy a the mostrar first album actually una 20 years ago. pieza de su primer Let álbum me hace 20 share the años. screen. Vamos a compartir pantalla, compartir música. Yeah, so this is like one of the most musical projects. Este es uno de los For proyectos me, the sound musicales. was not Disculpen si el on the sonido YouTube, but no es muy bueno I would porque be happy if you en guys YouTube hay veces que falla, check them, and a lot of pero other les puedo names. compartir el enlace I y can hay say that otros nombres. Faraj Faraj Suleiman, he is one Suleiman of es the uno nice de pianists los from Haifa. mejores pianistas de Haifa And a lot of new generation y like hay Naiber Houthi. She's nuevas generaciones. a Naiber folk Yussi, singer from Ramallah, and cantante de folclore I de actually a Ramallah lot of names. I would be happy to y send you otros my playlist muchos for the nombres. Les puedo Palestinian mandar artists. mi lista de If you reproducción de can share artistas your email palestinos, addresses, palestinas, I would si be quieren happy definitely to compartirlo. send you names and suggestions Y ahí pueden ver to también listen and to nombres discover y sugerencias Palestinian para music. descubrir la música Thank you very palestina. much. And something that we were wondering also is in the, of course, we want to know more music. So the last thing you said about sharing links and playlists and everything is super welcome. Thank you very much for that. And in terms of style and aesthetics, I think it's interesting for us to know also what styles can you find in Palestinian music right now? Like, is there a folk scene? Is there also a classic scene? Is there a pop scene, urban music scene? What lines are in style terms? This is one question we would like to ask. And another, and this is a bit more from a point of view, when you want to export your music, when you want to make internationalization, how do you do it? What kind of obstacles you find, and how do you deal with that? So the first question would be, as I said, about style. Thank you. Yeah, thank you so much. You know, the classical music is here La because this is música part of clásica the sí, academic environment está in Palestine, dentro del whether in the ambiente académico en conservatories or Palestina, in the en las salas de universities.
de concierto, perdón, en los conservatorios y en las universidades. Entonces hay una escena clásica donde participan buenos músicos y músicas de distintas orquestas del mundo. Está también la Orquesta Nacional Palestina y la Orquesta Joven Palestina, que es un proyecto que siempre nos enorgullece. Tienen mucho programa y están muy activos. Hace 20 años, las bandas de rock eran como de los 70 en Palestina, digamos. Hay una banda que se llama Abraham, que empezaron a tocar en los 60, uno de los primeros rockeros de Oriente Medio. Empezó desde Ramallah, en Palestina. Y esta banda, sus integrantes siguen vivos y hemos producido un concierto en vivo hace 5 años, después de muchos años de su primer concierto. Entonces hay bastante escena de rock y esta escena sigue activa hasta ahora. También hay muchos proyectos de jazz, jazz oriental o fusión, digamos, artistas dentro y fuera de Palestina. Y creo que hay muy buenos proyectos. La música folclórica está muy activa, es muy diversa, porque forma parte de preservar nuestra identidad. Y los músicos y las músicas se sienten responsables de mantener vivo este género, porque tienen la necesidad de que siga evolucionando con el tiempo y siga vivo. Ahora hay una escena bastante activa también de la música electrónica, del pop. Hay proyectos que tienen buenas cifras en términos de reproducciones en línea, etcétera. Por eso digo que es una escena musical muy diversa. Sobre lo que preguntabas de exportar nuestra música, espero que un día podamos hablar de ello de una manera muy profesional. Before going to internationalization, can I make you a question that someone here is asking about SAI? There's a question here. They ask, what happened with DAM Palestinian rap group and the movement they started? And until what extent is that movement appreciated in Palestinian society? DAM, D-A-M, Palestinian rap group. You know them? Yeah, for sure. They are very close friends. Dam actually one of the first bands started rap. DAM fue una de las primeras bandas de rap aquí y siguen trabajando, siguen estando activos y siguen tocando por todo el mundo. They developed their style and I think they have released their last album Publicaron 2 or su 3 years último ago, their álbum last hace album. 2-3 años. And DAM, I think one of the most because Y they creo que present DAM social cases and political cases as well representan in their content crisis in a very good social way. y política en sus From letras de una on a manera personal level, I brillante. do a lot of respect for what they are doing Personalmente, and respeto I muchísimo think su they're trabajo very good in how they y creo que son muy how they buenos develop the rap en a cómo Palestinian han language and how desarrollado they use and el develop the rap sound en lengua in palestina, their los compositions, sonidos and this que is something introducen, very sus sensitive, but composiciones. at the end they have
this kind of uniqueness where you can tienen you esta can see the singularidad Palestinian or the Oriental donde se flavor ve el sabor palestino y oriental in their en songs and sus tracks. letras y canciones. Their last album El was último very álbum good. fue fantástico I think they're preparing y a creo que lot of están things now. preparando muchas cosas. On parallel, I think the En members like Tamer simultáneo, Ghaffar, Mahmoud sus Zureiri, and Maisa, integrantes they're doing things like as tienen individually, proyectos and also individuales this is something has a value y eso as well. también I es think valioso, creo. Tamer, he has a lot of productions and Eh, very active, Tienen as well as diversas Mahmoud. producciones, tanto Mahmoud Also, como otro de los he is part of integrantes, que many también initiatives forman here in parte de muchas Palestine. He's iniciativas very aquí en active Palestina in the cultural scene, in the music y en scene. la escena musical. And Maisa as well, Maisa Maisa Daw, one of the most important female es una de artists las from artistas Palestine, femeninas más that also has a importantes lot en Palestina of songs for her y también individually. tiene muchas canciones Tamer, de very forma clear, individual. thank you. Yes, going to the other topic, we were wondering about internationalization. When I go to international meetings as professional, it's difficult for me to find Palestinian booths. I know in WOMEX there is one, but in others I haven't seen. And I was wondering from a professional point of view, what challenges do you face when you want to export your music? Yes, that's it. Which challenges you face? Yeah, thank you so much. Muchas As I gracias. started to say, I really hope one day Como to estaba talk about diciendo, this topic espero in a que very en professional algún way. momento podamos hablar de esto de una manera muy In profesional. general, let me be honest. We can't En say we have general, industry voy a in ser Palestine. sincero, We have a scene, no se puede but decir que we don't tengamos have the una ecosystem. We industria don't have musical the en infrastructure. Palestina. You know, there is No pero no tenemos una of the escena, legal pero no tenemos una infraestructura environment where we don't have CMO, y for no hay ni example. We siquiera don't un have entorno jurídico. IP system that can protect the No authors, the tenemos composers, un etc. sistema de So this is like a big protección de challenge derechos for us, de autor and also we y don't esto es have un gran export desafío para office. nosotros. So that's Y for tampoco sure a main tenemos reason. oficinas de On the other exportación. hand, Marina, Por otro lado, Marina, let me confirm that the whole puedo cultural scene in confirmar que toda Palestine la escena built cultural by en individuals, not Palestina institutions, and la llevan that's personas because y no also instituciones. part of the general atmosphere we live Y in eso terms of forma parte political, de nuestro social, entorno economical político, situation. So we social, have big económico. names in the cultural Entonces hay scene in grandes nombres Palestine, en la escena generally like musical Mahmoud en Palestina, Darwish, like como Ali Mahmoud Gibran, Darwish, you know, a Derek lot of Brown. these big names who over time curated what we call the culture, the Estos Palestinian nombres culture, que son comisarios we y don't comisarias de have la cultura institutions, and palestina, that pero no means we tenemos don't have instituciones a national plan culturales. that can No tenemos un plan nacional organize and que do the permita setup for organizar y establecer exporting the Palestinian culture in a very la organized way. exportación de la So this cultura is palestina de una manera become like a organizada. responsibility for the individuals Entonces, themselves. esto That's recae why sobre las we personas. initiated Jafra Por eso Productions as a label, and now empezamos we run a Jafra lot of Productions projects like como Nest Incubator, like Tami. We forma de started the initiative tener Palestine pequeñas Music Incubator, incubadoras Palestine Music Conference. musicales, la All these conferencia de initiatives in música order to palestina, organize this process estas and iniciativas define para organizar el proceso an y ecosystem that can generar bring all the un stakeholders together ecosistema and organize que this process. permite organizar este proceso. We're exporting our music through Exportamos international la cultura con collaborations, and colaboraciones most of internacionales Nest's y la bands mayor who has parte de los international grupos recognition que tienen signed reconocimiento with internacional labels han firmado companies con in Europe, empresas en Europa generally in USA, y en etc. Estados Unidos. This is the only way, but recently, within let's say between 10 to 15 years, Desde hace 10, 15 años there are different labels, different publishers, hay distintas distributors, agencies, booking compañías, agencies. editoriales, So it's distribuidoras, becoming more active. So agencias de that's why booking. now
que se está activando. Por eso tenemos una escena con profesionales donde podemos hacer negocios culturales e intentar organizar esta exportación cultural. Exportar nuestra música parte de iniciativas individuales que hasta ahora no están organizadas de una manera muy profesional. Y una vez más, esto tiene relación con la situación política inestable aquí. Puede lo político sobre lo cultural. Y esto es algo muy pesado en la escena musical entre uno y otro lado. The importance of Jafra Productions in the sense that you're talking, it's people who is leading this, is working on the improvement of the scene, no? There's people behind all this. First of all, congratulations for your work in Jafra Productions. And talking about this also, in September 2023, you made a conference about Palestinian music. Yes. We wanted to know your feelings about this conference, if you are somehow planning to do it again, and if that can be like reproduced, broadcasting in streaming to people from abroad can know more about your music. Yeah, thank you. Going back just, Marina, to the previous question, it's very important. Volviendo a la pregunta anterior, Marina, es muy importante saber que la comunicación entre el pueblo palestino dentro de Palestina y en la diáspora es muy dura. Es muy duro hacer una producción conjunta. Si quiero trabajar con un músico del Líbano, un músico palestino que viva en el Líbano, tengo que ir al Líbano o juntarnos en Jordania. No es tan fácil comunicarnos y trabajar juntas. Es muy complicado. Por eso mencioné al principio que hay como dos escenas que funcionan en paralelo y que utilizan distintos mecanismos. También la inspiración para quienes viven fuera de Palestina les afecta una cultura y un entorno distinto al nuestro. Sobre la pregunta que haces de Jafra y nuestras iniciativas, tenemos muchas iniciativas para desarrollar el sector. Les puedo mostrar esta iniciativa, por ejemplo, Nest, que es una incubadora musical, una incubadora que comenzamos hace 3 años y que ahora es una de las principales iniciativas en la región de Norte de África y Oriente Medio. Es una incubadora muy singular que intenta ayudar a artistas y a profesionales para que desarrollen sus carreras y que tengan una promoción mundial. Hicimos un proyecto y el próximo mes anunciaremos el segundo ciclo de esta incubadora. Es un espacio que también conecta a profesionales de todo el mundo con músicos y músicas de Palestina. Y el proyecto piloto permitió generar distintos acuerdos con sellos y empresas musicales de todo el mundo. Ahora vamos a poner en marcha esto en toda la región MENA, de Oriente Medio y Norte de África. Y el otro proyecto que tenemos le llamamos TAMI,
came from Technology and Music Innovation, which is también que an viene de educational program innovación we tecnológica y developed in the musical. Palestinian Es un universities and programa conservatories in formativo order to que develop the desarrollamos en las academic universidades environment. y conservatorios This is palestinos en el entorno académico, targeting the professionals directly y in va order dirigido to a produce human profesionales resources directamente who can manage the industry and para develop it conseguir in recursos para hacer una different gestión categories de la like industria cultural PR, en distintas communication, marketing, categorías como publishing, etc. relaciones públicas, marketing, The etcétera. other initiative you were asking me Y about después has mencionado otra Palestine iniciativa, Music que es Conference, la and Conferencia de this Música initiative we Palestina. started in Jafra in Esto collaboration with lo many empezamos Palestinian entre institutions Jafra like y the big varias universities, instituciones the palestinas, governments, everyone. universidades, etcétera. The idea was at the beginning to do it La on idea a local era level. al principio We hacerlo de bring una all the manera stakeholders local from Palestine y teníamos partes to be interesadas connected to each de other and to Palestina que discuss querían conectar the entre serious sí y topics. también And debatir actually, we cuestiones found that we importantes. are discussing the Y basics and the descubrimos que roots. estábamos So hablando it was de very los important. We cimientos. focused Entonces on the educational side, the legal nos side, centramos en los and aspectos we focused as well on formativos, the digital and jurídicos, publishing and la publicación digital how we can be the networking actually and the communication that I y was mentioning. cómo podemos mejorar esta comunicación de la que les One of hablaba the antes. most important outcomes from this Uno de los conference that resultados we más did importantes last de esta September conferencia, is the que se idea celebró of en starting septiembre, the fue la Palestinian idea CMO de collective, empezar the collective organization, una and organización colectiva we're now in the process en el ámbito cultural doing that, y estamos en and el proceso developing de an hacerlo ecosystem here in Palestine. So y de desarrollar the también idea was to derechos de organize autor aquí this en conference again Palestina. this year, but within the current situation, we decided to Con la postpone situación this actual, for next year, which decidimos will be posponer open una nueva for edición al año que viene global or international participants, y estamos abiertos a que it's our honor participen to invite desde you all otros to join rincones this conference. del mundo, así que están, por supuesto, invitadas e invitados. We will announce the call in the March, April next year. Lanzaremos la convocatoria en marzo del año que viene. It is an initiative very important for the industry, Es and I una think iniciativa muy we're importante going para la industria to make it on international level next y year, inshallah. que tenga también un Thank you cariz so much. So internacional el you are año que planning viene. to do this again for 2025, I understood. Yes. La idea es hacerlo en 2025, si no he escuchado mal, ¿verdad? Sí. We think culture is so important. Creemos que la cultura es muy importante, tiene que ver con la identidad, con fuerza de espíritu. Y creo que falta información ahí para promotoras como yo o para el público en general. Y se necesita más información. Entonces, iniciativas como esta conferencia y la posibilidad de que se pueda participar en streaming es algo muy bueno, porque la información y la comunicación nos unen, nos acercan y nos ayudan a entender distintas culturas, distintas situaciones. La cultura es una gran herramienta para esto. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa. Esta es una opinión personal, pero creo que es también compartida. Thank you, Marina. Thank you. I appreciate that and agree. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. These Lo valoro mucho. initiatives came after Estas realizing the needs and the iniciativas gaps, and we really salieron do de darnos cuenta de have los this vacíos, los huecos understanding, and one y of the de biggest challenges entender is how to que be uno de los connected mayores with the global desafíos market and es how cómo conectar can con we el be mercado connected internacional in order to promote our culture y cómo and to estar keep it conectadas and to para develop it more fomentar and nuestra so cultura
cultura y poder seguirla desarrollando. Así que estoy de acuerdo contigo y creo que iremos avanzando. No decía que tuviéramos miedo de perder la identidad, sino que tenemos dos escenas, una en Palestina y otra en la diáspora, y esas dos escenas las podemos considerar escenas palestinas musicales. Y tienen muchas áreas comunes y tienen muchas similitudes. Pero hay pequeños matices, distintas características entre estas dos escenas. Eso no tiene que ver con la identidad, en realidad. Lo que quiero decir, me estoy preguntando cuál será la identidad la identidad musical para los palestinos cuando se unan, ¿no? en unos años. Y no tengo respuesta a esta pregunta. Estoy solo imaginándome cómo los palestinos y las palestinas verán esto en un futuro y si habrá estas diferentes identidades en la diáspora y en quienes están dentro. Pero sí que hay dificultades de comunicación. Los palestinos en la diáspora no pueden acudir a Palestina, entonces tienen que juntarse fuera del país y vivimos en esta era digital que nos permite comunicarnos de distintas maneras, compartir música y colaborar. Así que vemos músicos y músicas de comunidades palestinas en Chile, en Estados Unidos, y que hacen colaboraciones con músicas y músicos palestinos dentro. I'm going to make you a very practical or concrete question. Voy a hacerte una pregunta muy concreta. Si quiero programar a un trío de Ramallah, ¿con qué obstáculos me voy a encontrar? O si quiero programar en el festival a un trío que viva en Palestina ahora, ¿qué obstáculos habría? Si viven en la diáspora no habría ese problema. Pero si quiero traer a un trío de Ramallah, habría algunos obstáculos, ¿no? Yeah, we do have a lot of difficulties in this in the scene in Palestine. No tenemos esas dificultades en Palestina. Por ejemplo, el trío tiene otro pasaporte y eso lo hacen muchos músicos y artistas. Intentan tener distintos pasaportes y esta es una de las cuestiones a las que se enfrentan músicos y músicas palestinas en términos de obtener visados y poder salir al extranjero. Por ejemplo, el mes pasado tuvimos un concierto en otro país y no pudimos salir del país porque las fronteras estaban cerradas en Palestina. Así que tenemos este tipo de dificultades. Pero son cosas conectadas con las cuestiones políticas, no con la industria musical. Creo que ahora es más fácil la comunicación dentro de la industria musical con artistas. Creo que tenemos esa conexión con el sector internacional, con agencias, promotoras. Estamos dentro de esta red, pero siempre intentamos encontrar solución a las dificultades que nos encontramos en términos, por ejemplo, de transporte o de comunicación. In medium term,
How do you see the Jafra Productions ¿Cuáles son las expectativas que tienes con Jafra Production y cómo ves así a corto tiempo? in a short, medium term, and what are your expectations? Yeah, thank you, Marina. I think sometimes, difficult situations create miracles. So Hay veces que las situaciones I complicadas always crean think milagros. that part of this high quality projects Siempre that we pienso have que in parte the de music scene estos in proyectos de Palestine gran calidad related que tenemos to en la escena the musical difficult palestina situation we live and the tienen unavailability relación for con la everything. situación So complicada que vivimos this kind of y lo environment costoso que es todo. produce very unique and special creativity Entonces, and este content. And by entorno time genera también una I'm creatividad really y un contenido muy especiales. searching more and digging more into this concept to find Y the roots vamos más allá. Y yo the quiero differences profundizar también between a musician en and las creator raíces, living en las in an diferencias occupied entre country like quien se Palestine dedica a la and another música, quien one se dedica living a in any la other country around creación the world en un país ocupado como Palestina with a very y normal otro que environment. vive en And trying cualquier to otro rincón del understand mundo this kind en un of entorno normal. sound identity we can produce. Intento I am entender la very identidad positive, sonora que Marina, podemos producir. despite all the Y soy muy circumstances positivo, we have, because Marina, I believe that a pesar de todas las Palestinian circunstancias musicians que vivimos. Creo can que do los a músicos y lot, las and músicas de they've Palestina done they're doing a lot, and we hacen have a mucho very well educated music stakeholders, actually, even y individuals, tenemos musicians, etc. artistas So muy I am very formados. positive about the future, and I'm very positive about Así que how the miro Palestinian con scene will positividad be al globally futuro seen. y a cómo la escena We're doing musical our palestina best in Jafra será Productions, mundial. and we have all these Estamos haciendo todo initiatives lo que in order podemos to desde develop the Jafra ecosystem Production. and Tenemos to build a estas more solid iniciativas para infrastructure generar and to be un connected more ecosistema y una with infraestructura the más global scene. sólida And I believe we are para poder on the conectar right mejor con la track. escena And mundial. yeah, I'm Y creo que very vamos por el positive. buen camino. Before ending, there is a question in the chat. Let me just have a look at it. The question is about funding. Which are the funding resources that Palestinian musicians can apply, if there are? And how does that work? Are there private fundings, public fundings, where that can come from? Yeah, actually, we can't say that we have No public podemos funds decir que tengamos for financiación musicians or pública for the para la music escena scene. It's musical. almost Se zero, reducen a casi cero. and it's not easy for No es fácil musicians que quienes se to dedican a get la música funding or reciban to be financiación sponsored, o que actually. tengan But we patrocinios. have a lot of Pero tenemos initiatives, muchas like, iniciativas, for example, I can say Al por Kaptan ejemplo, Foundation, una fundación one of the most Captain, active una cultural institución cultural institution in muy activa Palestine, en who support Palestina que apoya musicians a quienes se in dedican different a la categories, música like a supporting the través de education, apoyo supporting para the la production, formación, la supporting producción, live shows, conciertos en etc. vivo. We have other Tenemos institutions has otras the instituciones we have also we depend on regional y foundations, dependemos de like las fundaciones the Arab Council for regionales. Art and the Arab Fund for Art and El Culture. Fondo Regional para We las have Culturas Al-Mawla Árabes, also as a regional foundation, también otra fundación as a regional, second source of income. que son You know, segundas in fuentes Palestine there are a de lot financiación. of donations coming from Perdón, como segunda countries, fuente de to ingresos tenemos las donaciones que vienen de missions, for países example, extranjeros, for France, for Spain, de for etc., Francia, for de the España, de European la Unión Union, Europea, but these are very restricted and pero becoming estas more están siendo complicated más y because más there restringidas were a lot of political y ha habido issues varios and problemas conditions
políticos y le han puesto condiciones a las instituciones culturales. Vamos, las condiciones las rechazaron las instituciones culturales y en los últimos 4 o 5 años hemos visto también un gran vacío en esta área. Y tercera fuente de ingresos es la manera natural que tiene quienes se dedican a la música haciendo conciertos, merchan y estas fuentes habituales de ingresos. Espero que se diversifiquen las fuentes de ingresos, pero en la situación actual es muy complicado. Todas las donaciones y el apoyo, la ayuda, va a conseguir que la gente siga viva. Lo que está sucediendo en Gaza va más allá de lo imaginable. Así que incluso nosotros como músicos, los ingresos que sacamos van para ayudar a la infancia y las personas que están en Gaza. La situación no es fácil para los músicos en Palestina. A question there in the chat, but I think we have talked about it before. But maybe I'm going to just to finish with talking about music. I'm going to make you a question, and maybe you can share us, as you said before, links, playlists, examples, and we share them when we upload this video, and so we push this culture thing. The question in the chat is again, those musicians in the diaspora. Would you say that the traditional music of the people from Palestine that live outside Palestine is somewhat influenced by the music of the country they are living in? I think you already answered this question before, but just to go a bit deeper on that, if you have any example, could be nice, or if it doesn't come to you right now, you please send us. But if you can like go for an example, it's also welcome. And we're arriving to the end more or less with this. Thank you, Samuel. Yeah, thank you so much. Actually, I mean, I was mentioning 2 scenes. He hablado de 2 escenas. Es un caso muy complicado. Y para profundizar necesitaríamos mucho más tiempo, porque para entender la perspectiva de alguien que vive en Palestina y la perspectiva de una persona palestina que vive en la diáspora, pues son 2 distintos escenarios y es muy difícil imaginar lo que significa la música para ellos y cuál es la identidad musical para ellas y ellos. Entonces, para quienes dejaron Palestina en el 48 para irse a Canadá, a Estados Unidos o a Europa, el tiempo para esta persona se detuvo en 1948 y eso implica que se pierden los avances musicales que hay dentro de Palestina. Y esto es lo más duro. Quienes viven en la diáspora viven en la nostalgia, viven en los recuerdos, viven en un terreno imaginario que no tocan ni respiran. Entonces, las emociones están ahí cuando producen música. Y tienen mucho de drama, de tragedia, de recuerdos, describen la tierra, el sonido del laúd. Las nuevas generaciones en la diáspora
these things I'm describing for the people who has the memory. Estos recuerdos afectan a quienes tienen estos recuerdos. Las nuevas generaciones que ya nacieron fuera de Palestina han escuchado las historias de sus abuelas, sus abuelos, y así se les transmite las nociones musicales y vemos cómo cambia su perspectiva al producir música. I think in general it's the same. It's the same how they say Así que Palestine, creo how they que see the coinciden en land, cómo the ven homeland. Palestina, la madre patria, They are thirsty y for tienen freedom esta and, sed de to libertad become, to live here, to para go poder back to volver a Palestine, Palestina, a su tierra, homeland. But I'm describing the different pero ways les estoy for describiendo these people las living in distintas Palestine and perspectivas outside Palestine. So que it's all tienen. about the way how we La see clave things está and en how la we perspectiva, en express cómo our expresamos emotions nuestras emociones a través de la through música. music. So I hope we can find Así another que espero que slot to talk encontremos more about otra it, but ocasión de seguir very hablando de esto, connected porque to tiene mucha identity. conexión It's very con connected to la all identidad the elements de lo we que got bebemos from de other otras cultures culturas, and how we can at the end produce de lo que one generamos identity. como identidad. And I hope Espero que Palestine will be Palestina free sea and libre y que we live podamos all vivir together as juntas y juntos como Palestinians pueblo and palestino we live de in una a manera normal way and we normal deal with our music in a y normal way poder vivir as any la other música country con around the normalidad world. como So otro país thank you en so el much, mundo. Marina. Muchas Thank you so gracias, much for Marina. everyone attending Muchas gracias this a todas las session. personas que han I really estado en esta appreciate it, sesión and I'm y sorry for my disculpen English, but mi I believe inglés. you have a Espero que tengan translation, la so traducción. it's much Espero que esto les easier haya for you. facilitado. And Y por favor, no duden en please feel ponerse en free to be in contacto contact with me. conmigo. Tienen My mi correo email is electrónico samer@jafraproductions.com, and y estaré I will be happy encantado de responder to cualquier answer pregunta que all your tengan en cualquier questions momento. anytime.